No, pero como estamos en noticias económicas, vámonos de Nueva York para Bogotá. Sé que no son muy parecidas ni son lo mismo, pero lo que pasa es que trabajadores del sector cañero y palmero hoy madrugaron a bloquear el Ministerio de Minas y son sindicalistas del Cauca y del Valle del Cauca que están reclamando medidas porque hay un sobreabastecimiento que tiene el sector del etanol. Sebastián. Sí, pues el etanol, Camila, se hace con derivados de la caña, de la palma, y lo que está sucediendo es que ha aumentado mucho las importaciones de etanol desde Estados Unidos y se ha cambiado la fórmula del precio, lo que ha hecho que los ingenios estén sobreestoqueados, tengan una sobreoferta interna de su stock de etanol, y obviamente si usted tiene ese stock gigante en sus ingenios, en sus bodegas, pues a los productores de palma, de caña, de azúcar, pues dejan de vender y están en una crisis muy complicada, y están precisamente esta mañana reunidos con el Ministerio de Minas y Energía, y quise invitar a Johnson Ortiz, Camila. Él es miembro de la Junta Directiva Nacional de Sintrainagro y es miembro además del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, y es uno de los voceros importantes que le está reclamando el gobierno en este sentido. Señor Johnson, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está a Camila y a toda la mesa de trabajo? Sí, señor. Háganos un resumen, obviamente mucho mejor de lo que yo hice, de cuál es la situación y qué es lo que ustedes han podido acordar en esta reunión de 2 horas, me parece que estuvieron con el ministro de Minas y Energía. Nosotros desde el año 2025, en el mes de septiembre, el gobierno toma la decisión de modificar el cálculo en la cual define el precio del productor de etanol y biodiesel. Esa primera resolución lo que hace es bajar el nivel de rentabilidad, y frente a eso pues hicimos unas mesas con gobierno, hicimos un foro de 3.500 trabajadores, en la cual le decimos al gobierno pues que eso iba a afectar los puestos de trabajo. Avanzamos con esa resolución, avanzamos con una resolución de precios y una resolución de abastecimiento y incrementar la mezcla. ¿Qué pasó desde ese tiempo hasta ahora? Pues hemos estado con varias mesas y de pronto no se tuvo en cuenta, el gobierno no tuvo en cuenta que al modificar el precio al productor de etanol generaba una complicación, que es que como el 55% del etanol hoy viene de Estados Unidos, entonces cuando el gobierno quiso regular el tema, los empresarios norteamericanos de etanol dijeron que no se podía y el gobierno le dijo que no, ya que eso había que, para poder hacer esas modificaciones, había que modificar el Tratado de Libre Comercio. Entonces quedamos en un limbo. Los comercializadores de la ACP, de primas, de Terpel, han preferido comprar el etanol de Estados Unidos porque es altamente subsidiado. Entonces lo detengo ahí un momento, a ver, para que todos estemos entendiendo. Los productores de palma, de caña, del Cauca, del Valle del Cauca, que entiendo son de donde ustedes vienen, no estaban pudiendo venderle a los ingenios sus productos como antes lo hacían, y eso los tienen en una situación de rentabilidad muy complicada. No, pues es una situación muy sencilla. Están represadas 51 millones de litros de etanol. Eso es un stock del 300%, que estamos a puertas de que los ingenios paren porque no pueden vender. No pueden producir más. No pueden producir más y no hay a dónde vender. Entonces, lo que pasa es que cesan los contratos de trabajo y nos van, por ejemplo, inicialmente nos pueden dar licencias no remuneradas. Señor ¿sí? Torres, ¿esta azúcar o esta caña que se está cultivando se destina exclusivamente para el etanol o es caña que se puede también destinar para la industria del azúcar? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hace algunos años, un par de años, pues había toda una controversia porque las empresas que hacen chocolates, dulces, etcétera, etcétera, no los estaban dejando importar azúcar que era mucho más económica que la que se vendía aquí en Colombia. Y entonces había una pelea entre los industriales, Colombina, Nutresa, etcétera, etcétera, y los miembros de los ingenios de la caña. Esta caña que hoy hay sobreproducción, ¿no se puede vender para producción de dulces y alimentos? Sí, Camila, usted puede cambiar. Obviamente no es fácil el proceso, pero usted puede cambiar el proceso de producir etanol a producir azúcar. Pero le doy estos datos. Hoy el sector producimos 2,3 millones de toneladas de azúcar al año.
y los colombianos nos consumimos 1,6 millones. O sea que hay un excedente de alrededor de 700, 800 mil toneladas que toca que exportar. Y si eso se incrementa, pues viene otro problema, que es que ese azúcar de sobreproducción lo que hacen es utilizarla para derretirla, para convertirla en panela. Entonces automáticamente lo primero que hace es quebrar a los paneleros, ¿cierto? Porque no pueden competir. Pero lo segundo que pasa es que baja el precio y algunos ingenios se quiebran porque nomás pueden sobrevivir los grandes, los pequeños no podrían sobrevivir. Pero entonces, señor Torres, lo que ustedes le están pidiendo al gobierno nacional es que prohíba la entrada de etanol importado de los Estados Unidos para que puedan proteger la industria del etanol en Colombia y de la caña principalmente. No, nosotros hemos hablado con la embajada. Ellos están de acuerdo con nuestra posición, porque ¿cómo se soluciona esto? Es muy sencillo. Hoy la mezcla es un 10%. Si el gobierno incrementa la mezcla del 10 al 12 al 15, pues ellos siguen importando el etanol porque nosotros no podemos dotar de todo el etanol que necesita el país y nos garantizan el etanol que podemos vender. Nosotros solo queremos garantizar que se vende el etanol, pero eso es una política gubernamental para ampliar la mezcla. Pues en eso estamos debatiendo. Interesante entonces qué va a salir, porque esto es el cambio de la fórmula y esa fórmula del etanol la determina el Ministerio de Minas y Energía. Ellos están reunidos con ellos ahorita, Camila. Y pues ahí es don Johnson Torres, miembro de Asintragro y la CUT. Gracias, don Johnson, por contarnos por qué razón están ahí, precisamente como lo estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de Ditu en las puertas del Ministerio de Minas y Energía para hablar sobre la fórmula del etanol. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mire que esa fórmula del etanol ha sido un debate desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, porque siempre esa fórmula del etanol, una de sus variables es precisamente la caña de azúcar. Y entonces al expresidente Álvaro Uribe lo acusaron de que en su gobierno se le aumentó el porcentaje de caña de azúcar para favorecer a los ingenios precisamente en la producción de etanol. Y aquí seguramente por ese aumento del cultivo de caña de azúcar, porque era rentable para producir etanol, ahora estamos con sobreoferta y ahora lo que están pidiendo ellos, es decir, hágame el favor y le pone más caña a la fórmula de etanol. Esa es una fórmula que decide el Ministerio de Minas. Y situación delicada de corto plazo porque, claro, los ingenios no pueden sobreabastecerse indefinidamente de millones de toneladas y la cadena de trabajos y de cosas que hay debajo de eso, los productores, el que transporta, no sé, todo lo que hay alrededor de esta industria ahorita está leyendo creo que más de 300,000 personas. Entonces, si no hay una solución de corto plazo, pues lo que nos dijo, empiezan a acabar los contratos de los trabajadores. Pero Sebastián, le hago una consulta. ¿La política económica y, digamos, energética de Colombia es hacia la utilización del etanol o hacia, digamos, el combustible o el evitar el combustible fósil? O sea, los carros eléctricos. Porque con la llegada de los carros eléctricos usted no va a necesitar etanol. Claro, digamos, pero es que esa transformación es muy lenta. O sea, en Colombia al año no se ven, no tengo el número, pero para renovar el parque automotor a punta de carros eléctricos, esos son años. Y todavía no tenemos tractomulas eléctricas, eso todavía falta mucho. No sé si en el mundo haya tractomulas eléctricas. No, de eso ya todo. Debe haber, pero creo que sí. Seguramente sí, debe haber. Pero tractomulas para las vías nuestras, sí, nuestra geografía, me parece difícil. Se vendieron, Sebastián, 87,000 carros híbridos y eléctricos el año pasado. El parque automotor colombiano entre motos y carros es de 30 millones. Pero empezamos hace nada, Sebastián. No, o sea, fíjese lo que en tan poco tiempo se ha logrado. Lo pues que quiere decir es... entonces usted está con la política del gobierno de Gustavo Petro, que precisamente le dice eso a Ecopetrol. Pero es que dice, señores Ecopetrol, ustedes tienen que cambiar y dejar de buscar combustibles fósiles porque eso los va a quebrar, porque en un futuro todo va a ser eléctrico. Esto que usted dice precisamente, Gonzalo. Oye, Camila, una cosita acá de Gustavo Petro hablando sobre el tema justamente, dice, si hay una sobreproducción de etanol es porque hubo un exceso de crédito de la banca privada, el grupo azucarero, y hizo un uso ineficiente de la tierra, dice el mandatario. Y eso se remonta, busque ahí en los archivos a lo de Álvaro Uribe, cuando en la fórmula del etanol le aumentaron a la caña de azúcar. Bueno, no culpa a los bancos. Así llegamos nosotros al final de esta emisión. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. No se muevan porque llegan con muchas más noticias de Colombia y del mundo. Es un gusto saludarlos en este amanecer en Blue.